Muy buenas con todos, una vez más en esta serie, o en esta oportunidad, ¿no? Bueno, veamos la parte 3 de Viaje a Ixtlán, autor Carlos Castañeda. Estamos en la parte 3 y el capítulo 4, La muerte como una consejera. Vamos a ello. Miércoles 25 de enero de 1961. ¿Me enseñará usted algún día lo que sabe del peyote?, pregunté. Él no respondió, y como había hecho antes, se limitó a mirarme como si yo estuviera loco. Le había mencionado el tema en conversación casual, varias veces anteriores, y en cada ocasión arrugó el ceño y meneó la cabeza. No era un gesto afirmativo ni negativo, más bien expresaba desesperanza e incredulidad. Se puso en pie abruptamente. Habíamos estado sentados en el piso frente a su casa. Una sacudida casi imperceptible de cabeza fue la invitación a seguirlo. Entramos en el chaparral, caminando más o menos hacia el sur. Durante la marcha, don Juan mencionó repetidamente que yo debía darme cuenta de lo inútiles que eran mi arrogancia y mi historia personal. «Tus amigos», dijo volviéndose de pronto hacia mí, «esos que te han conocido durante mucho tiempo, debes ya dejar de verlos». Pensé que estaba loco y que su insistencia era idiota, pero no dije nada. Él me escudriñó y echó a reír. Tras una larga caminata nos detuvimos. Estaba a punto de sentarme a descansar, pero él me dijo que fuera a unos 20 metros de distancia y hablara, en voz alta y clara, a un grupo de plantas. Me sentí incómodo y aprensivo. Sus extrañas exigencias eran más de lo que yo podía soportar, y le dije nuevamente que no me era posible hablar a las plantas, porque me sentía ridículo. Su único comentario fue que me daba yo una importancia inmensa. Pareció hacer una decisión súbita, y dijo que yo no debía tratar de hablar a las plantas hasta que me sintiera cómodo y natural al respecto. ¿Quieres aprender todo lo de las plantas? Pero no quieres trabajar para nada, dijo acusador. ¿Qué te propones? Mi explicación fue que yo deseaba información fidedigna sobre los usos de las plantas. Por eso le había pedido ser mi informante. Incluso había ofrecido pagarle por su tiempo y por la molestia. «Debería usted aceptar el dinero», dije. «En esta forma los dos nos sentiríamos mejor. Yo entonces podría preguntarle lo que quisiera, porque usted trabajaría para mí y yo le pagaría. ¿Qué le parece?» Me miró con desprecio y produjo con la boca un ruido majadero, exhalando con gran fuerza para hacer vibrar su labio inferior y su lengua. «Eso es lo que me parece», dijo, y rió histéricamente de la expresión de sorpresa absoluta que debo haber tenido en el rostro. Obviamente, no era un hombre con el que yo pudiera vérmelas fácilmente. Pese a su edad, estaba lleno de entusiasmo y de una fuerza increíble. Yo había tenido la idea de que, por ser tan viejo, resultaría un informante perfecto. La gente vieja, se me había hecho creer, era la mejor informante, porque se hallaba demasiado débil para hacer otra cosa que no fuese hablar. Don Juan, en cambio, era un pésimo sujeto. Yo lo sentía incontrolable y peligroso. El amigo que nos presentó tenía razón. Era un indio viejo y excéntrico. Y aunque no se haya perdido de borracho, la mayor parte del tiempo, como mi amigo había dicho, la cosa era aún peor. Estaba loco. Sentí renacer las tremendas dudas y temores que había experimentado antes. Creía haber superado eso. De hecho, no tuve ninguna dificultad para convencerme de que deseaba visitarlo nuevamente. Sin embargo, la idea de que acaso yo mismo estaba algo loco se coló en mi mente cuando advertí que me gustaba estar con él. Su idea de que mi sentimiento de importancia era un obstáculo me había producido un verdadero impacto.
pero todo eso era al parecer un mero ejercicio intelectual por parte mía. Apenas me hallaba cara a cara con su extraña conducta. Empezaba a experimentar aprehensión y deseaba irme. Dije que éramos tan distintos que pensaba no había posibilidad de llevarnos bien. «Uno de nosotros tiene que cambiar», dijo él mirando el suelo. «¿Y tú sabes quién?». Empezó a tararear una canción ranchera y de repente alzó la cabeza para mirarme. Sus ojos eran fieros y ardientes. Quise apartar los míos o cerrarlos, pero para mi completo asombro no pude zafarme de su mirada. Ay, Carlitos. Me pidió decirle lo que había visto en sus ojos. Dije que no vi nada, pero él insistió en que yo debía dar voz a aquello de lo que sus ojos me habían hecho darme cuenta. Pugné por hacerle entender que sus ojos no me daban conciencia más que de mi desazón y que la forma en que me miraba era muy incómoda. No me soltó. Mantuvo la mirada fija. No era declaradamente maligna ni amenazante. Era más bien un mirar misterioso, pero desagradable. Me preguntó si no me recordaba un pájaro. ¿Un pájaro?, exclamé. Soltó una risita de niño y apartó sus ojos de mí. «Sí», dijo con suavidad, un pájaro muy raro». Volvió a atrapar mis ojos con los suyos y me ordenó recordar. Dijo con extraordinaria convicción que él sabía que yo había visto... ¿Qué? Él sabía que yo había visto antes esa mirada. Lapsus. Mi sentir de aquellos momentos era que el anciano me encolerizaba, pese a mi buena voluntad, cada vez que abría la boca. Me le quedé viendo con obvio desafío. En vez de enojarse, echó a reír. Se golpeó el muslo y gritó como si cabalgara un potro salvaje. Luego se puso serio y me indicó la importancia suprema de que yo dejara de pelear con él y recordase aquel pájaro raro del cual hablaba. «Mírame a los ojos», me dijo. Sus ojos eran extraordinariamente fieros. Tenían un aura que en verdad me recordaba algo, pero yo no estaba seguro de qué cosa era. Me esforcé un momento y entonces, de pronto me di cuenta, no la forma de los ojos ni de la cabeza, sino cierta fría fiereza en la mirada. Me recordaba los ojos de un halcón. En el mismo instante en que lo advertí, don Juan me miraba de lado, y por un segundo mi mente experimentó un caos total. Creí haber visto las facciones de un halcón en vez de los de don Juan. La imagen fue demasiado fugaz y yo me hallaba demasiado sobresaltado para haberle prestado más atención. En tono de gran excitación, le dije que podría jurar haber visto las facciones de un halcón en su rostro. Él tuvo otro ataque de risa. Pinche don Juan. «He visto cómo miran los halcones. Solía cazarlos cuando era niño. Y en la opinión de mi abuelo me desempeñaba bien». El abuelo tenía una granja de gallinas, Leghorn, y los halcones eran una amenaza para su negocio. Dispararles no era solo funcional, sino también justo. Yo había olvidado, hasta ese momento, que la fiera mirada de las aves me obsesionó durante años. Se hallaba en un pasado tan remoto que creía haber perdido memoria de ella. «Yo cazaba halcones», dije. «Lo sé», repuso don Juan como si tal cosa. Su tono contenía tal certeza que empecé a reír. Pensé que era un tipo absurdo. Tenía el descaro de hablar como si en verdad supiese que yo cazaba halcones. Lo desprecié enormemente. «¿Por qué te enojas tanto?», preguntó en un tono de genuina preocupación. Yo ignoraba por qué. Él se puso a sondearme de un modo muy insólito. Me pidió mirarlo de nuevo y hablarle del pájaro muy raro que me recordaba. Luché contra él y por despecho dije que no había nada de qué hablar. Luego me vi forzado a preguntarle por qué había dicho saber que yo solía cazar halcones.
En lugar de responderme, volvió a comentar mi conducta. Dijo que yo era un tipo violento, capaz de echar espuma por la boca al menor pretexto. Protesté negando que eso fuera cierto. Siempre había tenido la idea de ser bastante simpático y calmado. Dije que era culpa suya por sacarme de mis casillas y con sus palabras y acciones inesperadas. ¿Por qué la ira?, preguntó. Hice un avalúo de mis sentimientos y reacciones. Realmente no tenía necesidad de airarme con él. Insistió nuevamente en que mirara sus ojos y le hablara del extraño halcón. Había cambiado su fraseo. El pájaro muy raro de que hablaba antes se había vuelto el extraño halcón. El cambio de palabras resumió un cambio en mi propio estado de ánimo. De repente me había puesto triste. Achicó los ojos hasta convertirlos en ranuras y dijo en tono sobreactuando que estaba viendo un halcón muy extraño. Repitió su afirmación 3 veces, como si en verdad estuviera viéndolo allí frente de él. ¿No lo recuerdas?, me preguntó. Yo no recordaba nada por el estilo. ¿Qué de extraño tiene el halcón?, pregunté. Eso me lo debes decir tú, repuso el viejo. Insistí en que no tenía forma de saber a qué se refería, por tanto no podía decirle nada. No luches conmigo, dijo. Lucha contra tu pereza y recuerda. Recuérdalo. Durante un momento me esforcé seriamente por desentrañar su intención. No se me ocurrió que igual podría haber tratado de acordarme. En un tiempo viste muchos pájaros, dijo como apuntándome. Le dije que de niño viví en una granja y cacé cientos de aves. Respondió que, en tal caso, no me costaría trabajo recordar a todas las aves raras que había cazado. Me miró con una pregunta en los ojos. Casi se acabara de darme la última pista. Como si acabara de darme la última pista. He cazado tantos pájaros, dije, que no recuerdo nada de ellos. Este pájaro es especial, repuso casi en un susurro. Este pájaro es un halcón. Nuevamente me puse a pensar a dónde querría llevarme. ¿Él se burlaba? ¿Hablaba en serio? Tras un largo intervalo, me instó otra vez a recordar. Sentí que era inútil tratar de acabar con su juego. Solo me quedaba jugar con él. ¿Habla usted de un halcón que yo he cazado?, pregunté, en tono interrogativo. Sí, murmuró con los ojos cerrados. ¿De modo que esto pasó cuando yo era niño? Sí. Pero usted dijo que está viendo ahora un halcón frente a usted. Lo veo. ¿Qué trata usted de hacerme? Trato de hacerte recordar. ¿Qué cosa? Por amor de Dios. Un halcón rápido como la luz, dijo mirándome a los ojos. Sentí que mi corazón se detenía. Ahora mírame, dijo. Pero no lo hice. Percibía su voz como un sonido leve. Cierto recuerdo colosal se había posesionado de mí. El halcón blanco. Todo empezó con el estallido de ira que tuvo mi abuelo al contar sus pollos Leghorn. Había estado desapareciendo en forma continua y desconcertante. Él organizó y ejecutó personalmente una meticulosa vigilia, y tras días de observación constante vimos finalmente una gran ave blanca que se alejaba volando con un pollo en las garras. El ave era rauda y al parecer conocía su ruta. Descendió desde el cobijo de unos árboles, aferró el pollo y voló por una abertura entre 2 ramas. Ocurrió tan rápido que mi abuelo casi ni vio el ave, pero yo sí, y supe que era en verdad un halcón. Mi abuelo dijo que en ese caso debía ser un albino. Iniciamos una campaña contra el halcón albino y 2 veces creí tenerlo cazado. Incluso dejó caer la presa, pero escapó. Era demasiado veloz para mí. También era muy inteligente. Nunca regresó a asolar la granja de mi abuelo.
Yo habría olvidado el asunto si el abuelo no me hubiese aguijoneado a cazar el ave. Durante 2 meses perseguía al halcón albino por todo el valle donde vivíamos. Aprendí sus hábitos y casi me era posible intuir su ruta de vuelo, pero su velocidad y lo brusco de sus apariciones siempre me desconcertaba. Podía yo alardear de haberle impedido cobrar su presa, quizá todas las veces que nos encontramos, pero nunca logré echarlo en mi morral. En los 2 meses en que libré la extraña guerra contra el halcón albino, solo una vez estuve cerca de él. Había estado cazándolo todo el día y me hallaba cansado. Me senté a reposar y me quedé dormido bajo un eucalipto. El grito súbito de un halcón me despertó. Abrí los ojos sin hacer ningún otro movimiento y vi un ave blancuzca encaramada en las ramas más altas del eucalipto. Era el halcón albino. La caza había terminado. Iba a ser un tiro difícil. Yo estaba acostado y el ave me daba la espalda. Hubo una repentina racha de viento y la aproveché para ahogar el sonido de alzar mi rifle 22 largo para apuntar. Quería esperar que el halcón se volviera o empezara a volar, para no fallarle. Pero el ave permaneció inmóvil, para mejor dispararle. Habría tenido que moverme y era demasiado rápida para ello. Pensé que mi mejor alternativa era aguardar, y eso hice durante un tiempo largo, interminable. ¿Acaso me afectó la prolongada espera, o quizá fue la soledad del sitio donde el halcón y yo nos hallábamos? De pronto sentí un escalofrío ascender por mi espina dorsal, y en una acción sin precedente me puse en pie y me fui. Ni siquiera vi si el halcón había volado. Jamás atribuí ningún significado a mi acto final con el halcón albino, pero fue muy raro que no le disparara. Yo había matado antes docenas de halcones. En la granja donde crecí, matar aves o cazar cualquier tipo de animal era cosa común y corriente. Don Juan escuchó atentamente mientras yo narraba la historia del halcón albino. ¿Cómo supo usted del halcón blanco?, pregunté al terminar. Lo vi, repuso el viejo. ¿Dónde? Aquí mismo, frente a ti. Ya no me quedaban ánimos para discutir. ¿Qué significa todo esto?, le pregunté. Él dijo que un ave blanca como esa era un augurio y que no dispararle era lo único correcto que podía hacerse. Tu muerte te dio una pequeña advertencia, dijo con tono misterioso. Siempre llega como escalofrío. ¿De qué habla usted?, dije con nerviosismo. En verdad me había puesto nervioso con sus palabras fantasmagóricas. Conoces mucho de aves, dijo. Has matado demasiadas. Sabes esperar. Has esperado pacientemente horas enteras. Lo sé. Lo estoy viendo. Sus palabras me produjeron gran turbación. Pensé que lo más molesto en él era su certeza. No soportaba yo su seguridad dogmática con respecto a elementos de mi vida de los que ni yo mismo estaba seguro. Inmerso en mis sentimientos de depresión, no lo vi inclinarse sobre mí hasta que me susurró algo al oído. No entendí al principio y él lo repitió. Me dijo que volviera la cabeza como al descuido y mirara un peñasco a mi izquierda. Dijo que mi muerte estaba allí, mirándome, y que si me volvía cuando él me hiciera una seña, tal vez fuese capaz de verla. Me hizo una seña con los ojos. Volví la cara y me pareció ver un movimiento parpadeante sobre el peñasco. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Los músculos de mi abdomen se contrajeron y experimenté una sacudida, un espasmo. Tras un momento recobré la compostura y expliqué la sombra fugaz que había visto como una ilusión óptica causada por volver la cabeza tan repentinamente. La muerte es nuestra eterna compañera, dijo don Juan con un aire sumamente serio. Siempre está a nuestra izquierda, a la distancia de un brazo. Te vigilaba cuando tú vigilabas al halcón. Te susurró en la oreja y sentiste su frío, como lo sentiste hoy.
Siempre te ha estado vigilando. Siempre lo estará el día en que te toque. Extendió el brazo y me tocó levemente en el hombro, y al mismo tiempo produjo con la lengua un sonido profundo, chasqueante. El efecto fue devastador. Casi volví el estómago. Tú eres el muchacho que acechaba su caza y esperaba pacientemente, como la muerte espera. Sabes muy bien que la muerte está a nuestra izquierda, igual que tú estabas a la izquierda del halcón blanco. Sus palabras tuvieron la extraña facultad de provocarme un terror injustificado. La única defensa era mi compulsión de poner por escrito todo cuanto él decía. ¿Cómo puede uno darse tanta importancia sabiendo que la muerte nos está acechando?, preguntó. Sentí que mi respuesta no era en realidad necesaria. De cualquier modo, no habría podido decir nada. Un nuevo estado de ánimo se había posesionado de mí. Cuando estés impaciente, lo que debes hacer es voltear a la izquierda y pedir consejo a tu muerte. Una inmensa cantidad de mezquindad se pierde con solo que tu muerte te haga un gesto, o alcances a echarle un vistazo, o nada más con que tengas la sensación de que tu compañera está allí vigilándote. Volvió a inclinarse y me susurró al oído que si volteaba de golpe hacia la izquierda al ver su señal, podría ver nuevamente a mi muerte en el peñasco. Sus ojos me hicieron una seña casi imperceptible, pero no me atreví a mirar. Le dije que le creía y que no era necesario llevar más lejos el asunto porque me hallaba aterrado. Él soltó una de sus rugientes carcajadas. Respondió que el asunto de nuestra muerte nunca se llevaba lo bastante lejos, y yo argumenté que para mí no tendría sentido seguir pensando en mi muerte, ya que solo produciría desazón y miedo. «Eso es pura idiotez», exclamó. «La muerte es la única consejera sabia que tenemos. Cada vez que sientas, como siempre lo haces, que todo te está saliendo mal y que estás a punto de ser aniquilado, vuélvete hacia tu muerte y pregúntale si es cierto. Tu muerte te dirá que te equivocas, que nada importa en realidad más que su toque. Tu muerte te dirá: todavía no te he tocado». Meneó la cabeza y pareció aguardar mi respuesta. Yo no tenía ninguna. Mis pensamientos corrían desenfrenados. Don Juan había asestado un tremendo golpe a mi egoísmo. La mezquindad de molestarme con él era monstruosa a la luz de mi muerte. Tuve el sentimiento de que se hallaba plenamente consciente de mi cambio de humor. Había vuelto a las tablas a su favor. Sonrió y empezó a tararear una canción ranchera. «Sí», dijo con suavidad, tras una larga pausa, «uno de los dos aquí tiene que cambiar y aprisa. Uno de nosotros tiene que aprender de nuevo que la muerte es el cazador y que siempre está a la izquierda. Uno de nosotros tiene que pedir consejo a la muerte y dejar la pinche mezquindad de los hombres que viven sus vidas como si la muerte nunca los fuera a tocar». Permanecimos en silencio más de una hora. Luego echamos a andar nuevamente. Caminamos sin rumbo durante horas por el chaparral. No le pregunté si eso tenía algún propósito. No importaba. De alguna manera me había hecho recobrar un viejo sentimiento, olvidado por completo, el puro gozo de moverse, simplemente, sin añadir a eso ningún propósito intelectual. Quise que me permitiera echar otro vistazo a lo que yo había percibido sobre la roca. «Déjeme ver esa sombra otra vez», dije. «Te refieres a tu muerte, ¿no?», replicó con un toque de ironía en la voz. Durante un momento sentí renuencia de decirlo. «Sí», dije por fin, «déjeme ver otra vez a mi muerte». «Ahora no», respondió. «Eres demasiado sólido». «¿Perdón?». Echó a reír y por alguna razón desconocida
Su risa ya no era ofensiva e insidiosa, como anteriormente. No pensé que fuera distinta, desde el punto de vista de su timbre, su volumen o el espíritu que la animaba. El nuevo elemento era mi propio humor. En vista de mi muerte inminente, los miedos y la irritación eran tonterías. Entonces déjame hablar con las plantas, dije. Rió a más no poder. Ahora eres demasiado bueno, dijo aún entre risas. Te vas de un extremo al otro. Apacíguate. No hay necesidad de hablar con las plantas, a menos que quieras conocer sus secretos. Y para eso, necesitas el más recio de los empeños. Con que guárdate tus buenos deseos. Tampoco hay necesidad de ver a tu muerte. Basta con que sientas su presencia cerca de ti. Capítulo 5. Hacerse responsable. Vamos avanzando, muchachos. Compañeros. Martes, abril 11, 1961. Llegué a casa de don Juan temprano en la mañana del domingo 9 de abril. Buenos días, don Juan, dije. Qué gusto me da verlo. Él me miró y echó a reír suavemente. Se había acercado a mi coche cuando yo lo estacionaba y mantuvo la puerta abierta mientras yo reunía unos paquetes de comida que le llevaba. Caminamos hasta la casa y nos sentamos junto a la puerta. Esta era la primera vez que yo tenía verdadera conciencia de lo que hacía allí. Durante 3 meses había aguardado con impaciencia el retorno al campo. Fue como si una bomba de tiempo puesta dentro de mí hubiera estallado y de pronto recordé algo que me era trascendente. Recordé que una vez en mi vida había sido muy paciente y eficaz. Antes de que don Juan pudiese decir algo, le hice la pregunta que pesaba sobre mi mente. Llevaba 3 meses obsesionado por la imagen del halcón albino. ¿Cómo supo él de eso, cuando yo mismo lo había olvidado? Rió sin responder. Imploré que me contestara. No fue nada, dijo con su convicción de costumbre. Cualquiera puede darse cuenta de que eres extraño. Estás adormilado, eso es todo. Sentí que nuevamente estaba mirando mis defensas y empujándome a un rincón donde yo no tenía deseos de hallarme. ¿Es posible ver nuestra muerte?, pregunté, en un intento por seguir dentro del tema. Claro, dijo riendo. Está aquí con nosotros. ¿Cómo lo sabe usted? Soy viejo. Con la edad uno aprende toda clase de cosas. Yo conozco mucha gente vieja, pero jamás ha aprendido esto. ¿Por qué usted sí? Bueno, digamos que conozco toda clase de cosas porque no tengo historia personal y porque no me siento más importante que ninguna otra cosa. Y porque mi muerte está sentada aquí conmigo. Extendió el brazo izquierdo y movió los dedos como si en verdad acariciara algo. Reí. Supe a dónde me llevaba. El viejo endemoniado iba a apalearme de nuevo. Probablemente con lo de mi importancia, pero esta vez no me molestaba. El recuerdo de haber tenido otrora una paciencia magnífica me llenaba de una extraña euforia tranquila que disipaba casi por dentro mi nerviosismo y mi intolerancia hacia don Juan. Lo que sentía en vez de eso era una cierta maravilla por sus actos. ¿Quién es usted en realidad?, pregunté. Pareció sorprenderse. Abrió desmesuradamente los ojos y parpadeó como un ave, bajando los párpados como un obturador. Bajaron y subieron de nuevo, y los ojos conservaron su enfoque. La maniobra me sobresaltó. Me eché hacia atrás y él rió con abandono infantil. Para ti, soy Juan Matus y estoy a tus órdenes, dijo con exagerada cortesía. Formulé entonces mi otra pregunta candente. ¿Qué me hizo usted el primer día que nos vimos? Me refería a la forma en que me miró. ¿Yo? Nada, repuso en tono de inocencia. Le describí cómo me había sentido cuando él me miró,
y lo incongruente que para mí resultó el que eso me dejara mudo. Rió hasta que las lágrimas rodaron por sus mejillas. Volví a sentir un brote de animosidad hacia él. Pensé que mientras yo era tan serio y considerado, él se porta muy indio, con sus modales vastos. Pareció darse cuenta de mi estado de ánimo y dejó de reír de un momento a otro. Tras un largo titubeo, le dije que su risa me había molestado porque yo trataba seriamente de entender qué cosa me ocurrió. «No hay nada que entender», repuso impasible. Le repasé la secuencia de hechos insólitos que habían tenido lugar desde que lo conocí, empezando con la mirada misteriosa que me había dirigido, hasta el recuerdo del halcón albino y el percibir en el peñasco la sombra que según él era mi muerte. «¿Por qué me hace usted todo esto?», pregunté. No había beligerancia en mi interrogación, solo tenía curiosidad de saber por qué me lo hacía a mí en particular. «Tú me pediste que te enseñara lo que sé de las plantas», dijo. Noté en su voz un matiz de sarcasmo. Sonaba como si estuviera siguiéndome la corriente. «Pero lo que me ha dicho hasta ahora no tiene nada que ver con plantas», protesté. Su respuesta fue que aprender sobre ellas tomaba tiempo. Sentí que era inútil discutir con él. Tomé conciencia entonces de la idiotez total de los propósitos fáciles y absurdos que me había hecho. En mi casa me prometí nunca más perder los estribos ni irritarme con don Juan. Pero ya en la situación real apenas me sentí desairado, tuve otro ataque de mal humor. Sentía que no había manera de interactuar con él y eso me llenaba de risa. Terrible, Juan. Carlos y Juan. Bueno, eso. «Piensa ahora en tu muerte», dijo don Juan de pronto. «Está al alcance de tu brazo. Puedes tocarte en cualquier momento. Así que de veras no tienes tiempo para pensamientos y humores de cagada. Ninguno de nosotros tiene tiempo para eso. ¿Quieres saber qué te hice el día que nos conocimos? Te vi y vi que tú creías que estabas mintiendo, pero no lo estabas en realidad». Le dije que esta explicación me confundía aún más. Repuso que ese era el motivo de que no quisiera explicar sus actos y que las explicaciones no eran necesarias. Dijo que lo único que contaba era la acción, actuar en vez de hablar. Sacó un petate y se acostó, apoyando la cabeza en un bulto. Se puso cómodo y luego me dijo que había otra cosa que yo debía realizar si verdaderamente quería aprender de plantas. «Lo que andaba mal contigo cuando te vi y lo que anda mal contigo ahora es que no te gusta aceptar la responsabilidad de lo que haces», dijo despacio como para darme tiempo de entender sus palabras. «Cuando me estabas diciendo todas esas cosas en el terminal, sabías muy bien que eran mentiras. ¿Por qué mentías?». Expliqué que mi objetivo había sido hallar un informante clave para mi trabajo. Don Juan sonrió y empezó a tararear una tonada. «Cuando un hombre decide hacer algo, debe ir hasta el fin», dijo. «Pero debe aceptar responsabilidad por lo que hace. Haga lo que haga, primero debe saber por qué lo hace y luego seguir adelante con sus acciones sin tener dudas ni remordimientos acerca de ellas». Me examinó. No supe qué decir. Finalmente aventuré una opinión, casi una protesta. «Eso es una imposibilidad», dije. Me preguntó por qué y dije que acaso idealmente eso era lo que todos pensaban que debían hacer. En la práctica, sin embargo, no había manera de evitar la duda y el remordimiento. «Claro que hay manera», repuso con convicción. «Mírame a mí», dijo. «Yo no tengo duda ni remordimiento. Todo cuanto hago es mi decisión y mi responsabilidad. La cosa más simple que haga, llevarte a caminar en el desierto, por ejemplo, puede muy bien significar mi muerte. La muerte me acecha.
Por eso no tengo lugar para dudas ni remordimientos. Si tengo que morir como resultado de sacarte a caminar, entonces debo morir. Tú, en cambio, te sientes inmortal, y las decisiones de un inmortal pueden cancelarse o lamentarse o dudarse. En un mundo donde la muerte es el cazador, no hay tiempo para lamentos ni dudas, amigo mío. Solo hay tiempo para decisiones. Argumenté, de buena fe, que en mi opinión ese era un mundo irreal, pues se construía arbitrariamente, tomando una forma idealizada de conducta y diciendo que esa era la manera de proceder. Le narré la historia de mi padre, que solía lanzarme interminables sermones sobre las maravillas de mente sana en cuerpo sano, y cómo los jóvenes debían templar sus cuerpos con penalidades y con hazañas de competencia atlética. Era un hombre joven, cuando yo tenía 8 años. Él andaba apenas en los 27. Por regla general, durante el verano, llegaba de la ciudad, donde daba clases en una escuela, a pasar por lo menos un mes conmigo en la granja de mis abuelos donde yo vivía. Era para mí un mes infernal. Conté a don Juan un ejemplo de la conducta de mi padre, el cual me pareció aplicable a la situación inmediata. Casi inmediatamente después de llegar a la granja, mi padre insistía en dar un largo paseo conmigo, para que pudiéramos hablar, y mientras hablábamos hacía planes para que fuésemos a nadar todos los días a las 6 de la mañana. En la noche ponía el despertador a las 5:30 para tener tiempo suficiente, pues a las 6 en punto debíamos estar en el agua. Y cuando el reloj sonaba en la mañana, él saltaba del lecho, se ponía los anteojos, iba a la ventana y se asomaba. Yo incluso había memorizado el monólogo subsiguiente. Un poco nublado hoy, mira, voy a acostarme otros 5 minutos. ¿Eh? No más de 5, solo voy a estirar los músculos y a despertar del todo. Invariablemente se quedaba dormido hasta las 10, a veces hasta mediodía. Dije a don Juan que lo que me molestaba era su negación a abandonar sus resoluciones obviamente falsas. Repetía ese ritual cada mañana, hasta que yo finalmente hería sus sentimientos rehusándome a poner el despertador. No eran resoluciones falsas, dijo don Juan, evidentemente tomando partido por mi padre. Nada más no sabía cómo levantarse de la cama, eso era todo. En cualquier caso, dije, siempre recelo de las resoluciones irreales. ¿Cuál sería entonces una resolución real?, preguntó don Juan con leve sonrisa. Si mi padre se hubiera dicho que no podía ir a nadar a las 6 de la mañana, sino tal vez a las 3 de la tarde. Tus resoluciones dañan el espíritu, dijo don Juan con aire de gran seriedad. Me pareció incluso percibir en su tono una nota de tristeza. Estuvimos callados largo tiempo. Mi inquina se había desvanecido. Pensé en mi padre. No quería nadar a las 3 de la tarde, ¿no ves?, dijo don Juan. Sus palabras me hicieron saltar. Le dije que mi padre era débil, y lo mismo su mundo de actos ideales jamás ejecutados. Hablé casi a gritos. Don Juan no dijo una sola palabra. Sacudió su cabeza lentamente en forma rítmica. Me sentí terriblemente triste. El pensar en mi padre siempre me afligía. «Piensas que tú eres más fuerte, ¿verdad?», preguntó él en tono casual. Le dije que sí, y empecé a narrarle toda la turbulencia emotiva que mi padre me hizo atravesar. Pero él me interrumpió. «¿Era malo contigo?», preguntó. «No». «¿Era mezquino contigo?». «No». «¿Hacía por ti todo lo que podía?». «Sí». «Entonces, ¿qué tenía de malo?». De nuevo empecé a gritar que era débil, pero me contuve y bajé la voz. Me sentía un poco ridículo ante el interrogatorio de don Juan. «¿Para qué hace usted todo esto?», dije. «Se supone que deberíamos estar hablando de plantas».
Me sentía más molesto y deprimido que nunca. Le dije que él no tenía motivo alguno, ni la más mínima capacidad para juzgar mi conducta, y estalló en una carcajada. Cuando te enojas siempre te crees en lo justo, ¿verdad?, dijo y parpadeó como ave. Estaba en lo cierto. Yo tenía la tendencia a sentirme justificado por mi enojo. No hablemos de mi padre, dije, fingiendo buen humor. Hablemos de plantas. No, hablemos de tu padre, insistió él. Ese es el sitio donde hay que comenzar hoy. Si piensas que eres mucho más fuerte que él, ¿por qué no ibas a nadar a las 6 de la mañana en lugar suyo? Le dije que no podía creer que me estuviera preguntando eso en serio. Siempre había pensado que nadar a las 6 de la mañana era asunto de mi padre, no mío. También era asunto tuyo desde el momento en que aceptaste su idea, dijo don Juan con brusquedad. Repuse que nunca la había aceptado, que siempre había sabido que mi padre no era veraz consigo mismo. Don Juan me preguntó, como si tal cosa, por qué no había yo expresado entonces mis opiniones. Uno no le dice a su padre esas cosas a su padre, dije en débil explicación. ¿Por qué no? Eso no se hacía en mi casa, eso es todo. Tú has hecho cosas peores en tu casa, declaró como un juez desde el tribunal. Lo único que nunca hiciste fue lustrar tu espíritu. Sus palabras llenas de fuerza devastadora resonaron en mi mente. Derribó todas las defensas. No podía yo discutir con él. Tomé refugio en la escritura de mis notas. Intenté una última explicación desvaída y dije que toda mi vida había encontrado gente como mi padre, que al igual que él me habían metido de algún modo en sus maquinaciones y por lo general me dejaron colgado. Lamentos, dijo él con suavidad. Te has lamentado toda tu vida porque nunca te haces responsable de tus decisiones. Si te hubieras hecho responsable de la idea que tu padre tenía que nadar a las 6 de la mañana, habrías nadado tú solo en caso necesario, o lo hubieras mandado a callar la primera vez que abrió la boca, cuando ya conocía sus mañas. Pero no dijiste nada. Por tanto, eras tan débil como tu padre. Hacernos responsables de nuestras decisiones significa estar dispuestos a morir por ellas. Espere, dije. Está usted enredando todo. No me dejó terminar. Yo iba a decirle que solo había usado a mi padre como ejemplo de una forma irreal de actuar, y que nadie en su sano juicio estaría dispuesto a morir por una cosa tan idiota. No importa cuál sea la decisión, dijo él. Nada podría ser más ni menos serio que ninguna otra cosa. ¿No ves? En un mundo donde la muerte es el cazador, no hay decisiones grandes ni pequeñas. Solo hay decisiones que hacemos a la vista de nuestra muerte inevitable. No pude decir nada. Transcurrió quizá una hora. Don Juan se hallaba perfectamente inmóvil sobre su petate, aunque no dormía. ¿Por qué me dice usted todo esto, don Juan?, pregunté. ¿Por qué me hace esto? Tú viniste conmigo, dijo él. No fue ese el caso. Te trajeron conmigo, y yo no tengo un gesto contigo. ¿Cómo dice usted? Tú habrías podido tener un gesto con tu padre nadando en su lugar, pero no lo hiciste. A lo mejor porque eras demasiado joven. Yo he vivido más que tú. No tengo nada pendiente. No hay ninguna prisa en mi vida. Por eso no puedo tener contigo un gesto como es debido. En la tarde salimos de excursión. Mantuve con facilidad su paso y me maravillé nuevamente de su estupenda condición física. Caminaba con tanta agilidad y con pisada tan firme, que junto a él yo era como un niño. Fuimos más o menos hacia el este. Noté que no le gustaba hablar mientras caminábamos.
Si yo le decía algo, se detenía para responderme. Tras un par de horas llegamos a un monte. Tomó asiento y me hizo seña de sentarme a su lado. En tono de dramatismo paródico, anunció que iba a contarme un cuento. Dijo que una vez un joven, un indio desheredado que vivía entre los blancos en una ciudad, no tenía casa ni parientes ni amigos. Había llegado a la ciudad en busca de fortuna y solo encontró miseria y dolor. De vez en cuando ganaba algunos centavos trabajando como mula, apenas lo bastante para un bocado. De lo contrario, tenía que mendigar o robar comida. Don Juan dijo que cierto día el joven fue al mercado. Caminó ofuscado de un lado a otro de la calle, con los ojos locos de ver todas las cosas buenas allí reunidas. Sufría tal frenesí que no veía por dónde caminaba, y terminó tropezando con unas canastas y cayendo encima de un anciano. El viejo llevaba 4 enormes guajes y acababa de sentarse a comer y descansar. Don Juan sonrió con aire sapiente y dijo que al anciano le pareció muy raro que el joven hubiese tropezado con él. No se enojó por la molestia. Lo asombraba el por qué este joven en particular le había caído encima. El joven, en cambio, estaba enojado y le dijo que se quitara del paso. Para nada le preocupaba la razón recóndita del encuentro. No había advertido que los caminos de arribos se habían cruzado. Don Juan emitió los movimientos de quien persigue un objeto que rueda. Dijo que los guajes del anciano cayeron y rodaban calle abajo. Al verlos, el joven pensó haber hallado su comida para ese día. Ayudó al viejo a levantarse e insistió en ayudarlo a cargar los pesados guajes. El viejo le dijo que iba camino a su casa en las montañas, y el joven insistió en acompañarlo, por lo menos parte del camino. El viejo tomó el camino a las montañas y mientras caminaban, dio al joven parte de la comida que había comprado en el mercado. El joven comió hasta llenarse, y ya satisfecho, empezó a notar cuánto pesaban los guajes y los aferró con fuerza. Don Juan abrió los ojos y sonrió diabólicamente al decir que el joven preguntó: ¿Qué lleva usted en estos guajes? El anciano, en vez de responder, le dijo que iba a mostrarle un compañero que podía aliviar sus penas y darle consejo y sabiduría en los caminos del mundo. Don Juan hizo un gesto majestuoso con ambas manos y dijo que el anciano hizo venir al venado más hermoso que el joven había visto en su vida. El venado era tan manso que se acercó a él y caminó en torno suyo. Resplandecía y brillaba. El joven, cautivado, supo en el acto que se trataba de un espíritu venado. El viejo le dijo que, si deseaba tener ese amigo y su sabiduría, lo único que debía hacer era soltar los guajes. La sonrisa de don Juan expresó ambición. Dijo que los deseos mezquinos del joven se avivaron al oír tal petición. Los ojos de don Juan se hicieron pequeños y diabólicos cuando prestó voz a la pregunta del joven. ¿Qué lleva usted en estos 4 guajes enormes? El anciano, dijo don Juan, repuso serenamente que llevaba comida, pinole y agua. Don Juan dejó de narrar la historia y caminó en círculo un par de veces. Yo no supe qué estaba haciendo, pero aparentemente era parte de la historia. El círculo parecía presentar o representar las deliberaciones del joven. Don Juan dijo que, por supuesto, el joven no creyó una sola palabra. Calculó que si el viejo, quien obviamente era un brujo, se hallaba dispuesto a dar un espíritu de venado, a cambio de sus guajes, estos debían estar llenos de un poder más allá de lo inimaginable. Don Juan contrajo nuevamente su rostro en una sonrisa demoníaca y dijo que el joven declaró que deseaba quedarse con los guajes. Hubo una larga pausa que al parecer marcaba el final del cuento. Don Juan permaneció callado, pero me sentí seguro de que deseaba una pregunta mía y la hice.
¿Qué pasó con el joven? Se llevó los guajes, repuso él con una sonrisa de satisfacción. Hubo otra pausa larga. Reí y pensé que este había sido un verdadero cuento de indios. Los ojos de don Juan brillaban. Me sonreía. La circundaba un aire de inocencia. Empezó a reír en suaves estallidos y me preguntó: ¿no quieres saber de los guajes? ¡Claro que quiero saber! Creí que allí acababa el cuento. ¡Oh, no!, dijo con una luz maliciosa en los ojos. El joven tomó sus guajes y corrió a un sitio apartado y los abrió. ¿Qué halló?, pregunté. Don Juan me observó y tuve el sentimiento de que se hallaba al tanto de mi gimnasia mental. Meneó la cabeza riendo por lo bajo. Bueno, lo insté. ¿Estaban vacíos los guajes? Solo había pinole y agua dentro de los guajes, dijo él. Y el joven, en un arranque de furia, las rompió contra las piedras. Dije que su reacción era natural. Cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. La respuesta de don Juan fue que el joven era un tonto, que no sabía lo que andaba buscando. Ignoraba lo que era el poder, de modo que no podía decir si lo había encontrado o no. No se hizo responsable de su decisión. Por ello lo enfureció su error. Esperaba ganar algo y en vez de ello no obtuvo nada. Don Juan especuló que si yo hubiera sido el joven y hubiese seguido mis inclinaciones, me habría entregado a la furia y al remordimiento, para sin duda pasar el resto de mi vida compadeciéndome por lo que había hecho o perdido. Luego explicó la conducta del viejo. Astutamente alimentó al joven para darle el valor de un estómago lleno, de modo que el joven, al hallar solo comida en los guajes, los rompió en un arrebato de ira. Si hubiera estado consciente de su decisión y se hubiera hecho responsable de ella, dijo don Juan, se habría dado por bien satisfecho con la comida. Y a lo mejor hasta se hubiera dado cuenta de que esa comida también era poder. Fin de nuestra parte 3. Bueno, gracias por escucharnos y adiós.